Voy a explicarte el verdadero significado de soñar con familiares fallecidos que te hablan. ¿Cuál es el mensaje si quien te habla es tu padre, tu madre u otro familiar? Y la relación que tiene este sueño con el plano físico, familiar y económico. Bienvenidos a ¿Qué significa soñar con? Cuando sueñas con familiares muertos que te hablan, debes tener muy presente no solo el mensaje que te dijeron, sino también la forma en la que lo hicieron y te entregaron ese mensaje. Por ejemplo, si no recuerdas lo que tu familiar te decía, pero sabes que lo hacía de manera afectuosa, llena de cariño y de calma, el mensaje está relacionado con el sentimiento de haber hecho todo lo posible por hacer feliz a tu familia, mientras esta o este se encontraba con vida. Este sueño se presenta en personas que aman a su familia y que suelen ser el centro en el hogar. Dentro de tu familia tienes un papel de guía y de protección. Por otra parte, si en medio de tu sueño no sabes o no entiendes lo que tu familiar te decía, pero sabes que lo hacía de una manera agresiva, triste o enojada, el mensaje que trae tu sueño es a poner mucho cuidado en temas económicos. Este sueño te advierte sobre negocios malos que van a proponerte y te invita a que analices de mejor manera esas oportunidades tan increíbles que te proponen para invertir tu dinero. Recuerda que no todo lo que brilla es oro. En esta clase de sueños es importante saber qué miembro de tu familia era la persona que te hablaba, ya que cada miembro representa algo diferente al momento de la interpretación. El sueño más importante es cuando sueñas con tu madre. Por eso la dejaremos para la última parte, ya que queremos explicar este sueño de una manera mucho más detallada. Entonces, soñar con tu padre fallecido que te habla tiene un mensaje relacionado con el plano físico. Si tu padre te da un mensaje positivo, alegre y tranquilo, el sueño se relaciona con la buena salud. Este sueño presagia excelente recuperación para ti o para alguien de tu familia que ha sufrido un accidente o que se encontraba enfermo o enferma. Por el contrario, si te habla de manera déspota, sin interés e incluso de forma grosera, el mensaje quiere avisarte que tu salud no se encuentra en el mejor estado y que debes cuidarte de problemas futuros relacionados con el sobrepeso y con problemas cardíacos. Por otra parte, si es tu hermano o tu hermana fallecidos quienes te hablan en los sueños, el mensaje que él mismo te transmite está relacionado con el ámbito económico. Analiza muy bien el mensaje que te dieron y llévalo a un plano monetario. Si, por ejemplo, te advertían de manera respetuosa sobre algún tema, el significado es a tener cuidado con personas que quieran robarte o engañarte en los negocios. Si te hablaban de temas cotidianos, tu sueño quiere motivarte a salir de la rutina y crear una economía mucho más sólida, salir de la zona de confort y trabajar en pro de construir tus sueños. De otra forma, si te hablaban motivados o con ánimo, presagian buenas noticias en este aspecto económico y representan un muy buen futuro financiero. Si la persona con la que hablabas en tu sueño es un familiar un poco más lejano, como abuelos, primos, tíos y demás, tu sueño se relaciona con el trabajo y el empleo. Es normal que después de tener esta clase de sueños se presenten oportunidades para cambiar tu puesto de trabajo o cambiar de empresa. Utiliza tu intuición para tomar la mejor decisión y piensa si tu sueño te motivaba a aceptar o a continuar como estás. Para la última parte, hemos decidido dejar el significado de soñar con tu madre fallecida que te habla, ya que este sueño es muy interesante y presagia cosas muy importantes para el futuro de tu vida. En estos sueños, las madres son mensajeras, llevan el mensaje que el universo quiere darte y suelen ser excelentes mensajes. Presta mucha atención e intenta recordar qué te decía exactamente tu madre en estos sueños, ya que estos mensajes se pueden tanto interpretar como tomar de forma exacta y literal. Es decir, si el mensaje que te daba tu madre en el sueño era el de dejar atrás unas malas compañías, el aceptar un favor de una persona, el comprar algo en específico, debes hacer exactamente lo que tu madre te indicaba en ese sueño, ya que al hacerlo llegarán recompensas y buenos resultados para tu vida. Si por el contrario, el mensaje no era tan claro e incluso no tienes idea de lo que representaba, puedes meditar en tu sueño un poco y prontamente llegará a tu corazón y a tu mente la interpretación del mismo. Sin embargo, queremos decirte que por lo general, y aunque no puedas interpretar claramente tu sueño, los mismos presagian abundancia en todos los aspectos de tu vida, principalmente en el amor, en la salud, en una familia unida y construida en valores y grandes bendiciones para el soñador. Si quieres ampliar un poco más acerca de este sueño, te dejamos por aquí un video sobre soñar con tu madre fallecida. Seguro te servirá. Y siendo así, terminaríamos con este episodio.
Te agradecemos por ver este video y te invitamos a que te unas como nuevo miembro a este canal y goces así de muchos beneficios adicionales. También te agradecemos por suscribirte. Por cierto, te dejo un link en la descripción y en el primer comentario con enlaces a nuestra lista de reproducción. También te dejo el regalo que te prometí al inicio. Es un libro de significado de sueños completamente gratuito que sé que te servirá. Te deseo dulces sueños.